Señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Lo Más de Coín. De nuevo, otra vez, con nuestro compañero y amigo Paco Marmolejo, andando por la antigua calle Real, actualmente calle Doctor Palomino Naya o de la Caridad. ¿Por qué estamos aquí exactamente, Paco? Bueno, hoy vamos a explicar, después de varios intentos, la importancia que tiene este conjunto formado por iglesia y por hospital. Aquí, pues, el hospital tiene mayor importancia en su origen, ya que la iglesia fue una mera capilla anexa al hospital, como todo hospital que tiene su capilla anexa. Si ves conveniente, podemos entrar en el interior y explicar un poco la importancia de lo que es el conjunto, ¿no? Aquí pues tenemos lo que es el vestíbulo de entrada. Está dividido en tres tramos, es el ingreso al conjunto. Esos tres tramos están marcados perfectamente por estos tres arcos de medio punto. Y bueno, aquí se están realizando catas tanto en el subsuelo como en los paramentos. Aquí podemos ver perfectamente los niveles inferiores, digamos originales, de lo que es el pavimento original, que es de canto rodado, como podemos ver. Y desde aquí pues ya accedemos a lo que es el patio, que es, digamos, la parte más vistosa de lo que es el monumento, ¿no? Paco, destacar también quizás en estos arcos este artesonado de madera, pues que está con el mismo estado que prácticamente se encuentra casi todo el recinto, ¿no? Claro, el conjunto también se caracteriza mucho por el empleo de estas maderas en las cubiertas. Tenemos maderas tanto en el interior de la iglesia como en el interior de lo que es el hospital. Sí. El del hospital se perdió recientemente, en los años 80 o algo así más o menos, desapareció, pero ahora, como podremos ver, en la iglesia se conservan estos artesonados. Ya nos encontramos en el patio también, importante sin lugar a duda todo el conjunto monumental, ¿no, Paco? Efectivamente, lo que es el patio se le llamaba antiguamente el patio del Cotarro. Aquí ha habido enterramientos de los enfermos que fallecían en el hospital hasta prácticamente el siglo XIX. Tenía su pozo para abastecimiento de lo que es el conjunto, tenía también pues su alberca. Hoy día lo que nos queda es esta fuente de mármol beige de finales del siglo XIX, no es original de lo que es el conjunto, con la cara soleada, como vemos. Y bueno, este patio en un principio y en un origen fue rectangular, solo que con las edificaciones de estas dos alas que tenemos aquí, pues lo vemos un poco cuadrado, ¿no? Digamos que el conjunto se caracteriza por, sobre todo, uno de los más bellos ejemplos del mudéjar en Coín. Incluso es testimonio también de cuántas epidemias y enfermedades asolaron y guerras hubo en la localidad, ¿no? Paco, por situarnos un poco y situar a la gente que nos esté viendo y que no sepa muy bien cuáles son las características arquitectónicas del estilo mudéjar, ¿en qué lo podríamos diferenciar? Bueno, lo primero que hemos visto es que el acceso al interior del patio está descentrado, como podemos ver. Incluso el acceso al interior del hospital también está descentrado, que están cada uno en distintos ángulos de lo que es el patio. Esto es característica de la arquitectura de tradición incluso andalusí, ¿no? Las mismas casas andalusíes preservaban mucho su intimidad y su privacidad en el interior de lo que es la vivienda. Esa tradición se continúa perfectamente en el siglo XVI, en época mudéjar, y lo podemos ver, como te digo, en estas entradas descentradas con respecto al eje de simetría del patio. Lo podemos también ver en el empleo del ladrillo, en el empleo de las armaduras de madera, de estilo mudéjar. Y bueno, lo que es el conjunto en sí, como te digo, es una de las más bellas muestras del mudéjar, y de arquitectura civil en Coín probablemente es el mejor monumento que tenemos, ¿no? Disculpa que te haga el comentario probablemente inapropiado, pero irónico al mismo tiempo. El que la estructura esté mudéjar no tiene nada que ver con el nombre del estilo, sino quizás con el paso del tiempo y la desidia a lo mejor de quién sabe quién. Bueno, ahora mismo está en un estado, como podemos ver, que se han realizado catas por donde se filtra el agua, se acumula la humedad y la verdad que pone en compromiso un poco lo que es la estabilidad del inmueble. Tanto por la Junta de Andalucía como por la administración local se empezaron y se iniciaron unas obras que al final pues no han concluido, ¿no? Y ha habido un gran lapso de tiempo donde todavía no se ha hecho lo que es la intervención que estaba proyectada, porque no existe financiación ni existen esos dineros, ¿no? Cierto es que ya sabemos que va todo en proyecto de solucionarse y sabemos que también, bueno, pues en breve se le va a acometer esa reestructuración, esa reforma, esa, sin lugar a dudas, restauración que merece la zona, que merece sobre todo el conjunto patrimonial. ¿Qué destacamos del mismo, Paco? Bueno, fundamentalmente estas dos alas que tenemos aquí, que están porticadas tanto en la planta baja como en la planta alta, y bueno, y básicamente se compone, como podemos ver, por columnas cilíndricas de ladrillo, como podemos ver aquí, que sustentan arcos de medio punto, y luego en la galería alta lo que vamos a encontrar es lo que estamos viendo, ¿no? En la zona esa están los arcos cegados, pero aquí sí que se puede ver bien estos arcos, son arcos rebajados, enmarcados en alfiz. El alfiz también es una característica del mudéjar, para que nos entendamos, sería un cuadrado, un rectángulo enmarcando lo que son los arcos, ¿no?
El alfiz es que es un elemento típico del estilo mudéjar, ¿no, Paco? Efectivamente, aunque no toda la obra que existe aquí, que estamos viendo, es del siglo XVI, es de principio del siglo XVI. También hay obra del siglo XVIII con este estilo, con el mudéjar. En concreto, todo este ala que tenemos aquí es de una fase constructiva posterior, es de 1773. Es una obra costeada por el beneficiado Dardo y Colodro, donde se dispusieron de 94 bestias, 150 piezas de columna, entre millares de ladrillos. La obra duró 3 meses, se consumieron los materiales y comenzaron la obra ya de carpintería. Con eso te digo que esta parte de aquí sí que es antigua, del siglo XVI, pero esta zona de aquí es posterior. Del 17 mínimo, ¿verdad? Oye, ahora que das esos datos, Paco, en anteriores programas hemos hablado y recordamos, hospital de sangre, hospital que primera hora, en principio estaba en la plaza de San Andrés, se traslada aquí. ¿Cómo es el proceso histórico un poco más o menos de la construcción del mismo y de la evolución? Bueno, el origen del hospital, en primer lugar se ubicó en la plazuela de San Andrés, que de ahí le viene el nombre, y a principios del siglo XVI, en el primer tercio de ese siglo, por la caridad de Miguel Martín Maderero, se decide trasladarlo a unas casas que había él donado. Incluso se dieron 50.000 maravedíes para que se pudiera construir la capilla anexa a lo que es el hospital. Y entonces ya es cuando se construye este hospital, que es el que tenemos aquí en la actualidad, ¿no? Podríamos decir a lo mejor que por eso la calle en la que se encontraba se llamó también en su época, y se sigue conociendo, aunque el nombre sea el del doctor Palomino Naya, calle Caridad. Probablemente sea por la caridad de Miguel Martín Maderero, que fue el que se dio las casas para trasladar el antiguo hospital, que era un hospital de dotación real en un principio, de época de los Reyes Católicos, el que existía en la plazuela de San Andrés. ¿Qué funcionalidad, en este caso, qué utilidad cada una de estas dependencias podía tener en aquel entonces, en aquel siglo XVI? Bueno, sabemos que en el siglo XVIII, al menos, las enfermerías se encontraban en la parte alta. ¿Sí? En este ala que vemos, en la parte alta, se encontraban los enfermos incurables, y después la parte baja se dedicaba y se destinaba sobre todo a los mendigos y a los transeúntes para pernoctar por la noche. En la parte alta también existía lo que es la cocina y las dependencias del hospitalero. Y bueno, como te digo, por aquí, por Coín, pasaban muchos transeúntes y muchos viajeros. Coín era una encrucijada de caminos, tanto para ir a Ronda como para ir a Marbella. Como tú bien decías, la calle Real es la antigua calle Caridad, incluso al día de hoy es travesía y tiene la consideración de travesía. Tiene mucha más antigüedad que la calle Vicario, o sea, en el origen de Coín se entraba por calle Málaga, que perdura la toponimia actual, y se recorría todo Coín por lo que es la calle Real hasta llegar a Santa María, ¿no? Queda también más cosas que ver en el interior, me imagino, ¿no? Sí, creo que merece la pena ver las catas también que han realizado recientemente y podemos echarle un vistazo, ¿no?
Estamos ya ante la que es la entrada principal, por así decirlo, de las dependencias hospitalarias, ¿no, Paco? Sí, como explicábamos antes, está descentrada con respecto al patio, es una tradición mudéjar, ¿no? Y una característica de la arquitectura mudéjar, incluso, como te digo, se remonta a época andalusí, ¿no? Este tipo de entradas descentradas. Cuidado sobre todo porque aquí también se están realizando estas catas, no vayamos a tener un percance, que estamos bajo nuestro propio riesgo y acudiendo a estas... y sin casco, y sin casco. ¿Qué podemos destacar, Paco, aquí? Y me gustaría pararnos, si no te importa, en lo primero. Tenemos una joyita que a lo mejor la gente no lo sabe, y ahora empleo yo esa palabra muy tuya. ¿Qué es aquello que tenemos allí? Sí, bueno, ahí tenemos una pintura mural de una virgen, con una mano sustenta al niño Jesús, la otra tiene una flor, es característica en la iconografía y en la temática mariana, ¿no? Pues ese tipo de imágenes. Suele ser habitual. La pintura probablemente del siglo XVII, se encuentra muy desconchada y en un estado muy deteriorado. Esperemos que el Instituto Andaluz de Patrimonio algún día pues le meta mano y la restaure, ¿no? Y destacar aquí sobre todo que en las catas pues podemos ver lo que es el nivel de solería original, que como hemos visto allí era de canto rodado, aquí no, aquí es de ladrillos, como podemos ver, y ya en el interior, si te vienes por aquí, podemos comprobar en los perfiles estratigráficos, aquí el material no creo que se haya sacado, pero sí aparecen estructuras bastante antiguas, ¿no? Y aquí en concreto pues tenemos lo que es un acceso al hospital por la calle Malara también, un antiguo acceso. No debió ser muy antiguo porque como ves incluso esto está enlucido, probablemente en el siglo XIX, incluso hasta en el XX, probablemente estuvo abierta esto. Una entrada. Una entrada, aquí justamente no se ve por los escombros, pero hay una escalerilla, porque estamos a distinto nivel, la entrada, la calle está mucho más abajo que el nivel de solería en el que estamos actualmente, y bueno, aparecieron estas estructuras que probablemente sean los cimientos fundacionales del hospital, ¿no? del primer hospital. Lo ves oportuno, podemos subir ya por lo que son las escaleras hacia la planta primera, que además de la pintura mural que tenemos aquí de la Virgen, pues podemos ver que justamente aquí arriba, hasta la década de los 80, pudimos tener una armadura mudéjar, similar a la que podemos ver ahora en el interior de la iglesia. Esto es justo esta estructura, ¿verdad? Lo hemos conocido mucho, yo lo recuerdo incluso, lo que es la armadura de mudéjar que cubría todo este techo, y se perdió creo en los años 80. Esta pieza es importante quizás más por su antigüedad que por su valor artístico meramente, ¿no? Sí, sobre todo es por la antigüedad, el valor que tiene. Es una pintura mural. Sí, está sobre la pared. Sobre la misma pared. Y está en un estado, la verdad, muy deteriorado, ¿no? Prácticamente ni se ve. El manto que cubre a la Virgen no se ve, prácticamente no es perceptible con el fondo de lo que es el cuadro, ¿no? Vamos a subir a la última de las plantas, ¿no? Evidentemente lo que decimos, el hospital se encuentra en el estado que la gente puede apreciar a través de las cámaras de Canal Coín, y ojalá que desde luego lo antes posible, ¿verdad?, bueno, pues se pueda acometer esa restauración que necesita, ¿no? Esperemos que cuanto antes. Aquí en concreto se encontraban las enfermerías. Había dos salas distintas para varones y para mujeres, no se entremezclaban. Tenían cada una de estas salas una antesala, aparte de eso existían las dependencias y la habitación del hospitalero, como hemos explicado antes, y la cocina, que también se encontraba aquí. Este ala es la más antigua de todo lo que es el hospital, aquí es donde estaban las enfermerías. Como he dicho antes también, justo el ala que tenemos allí formando ángulo, allí estaban los enfermos incurables, y es posterior, es del siglo XVIII. Este es el origen del hospital, del siglo XVI. Aquí, si podéis ver, pues se marca lo que es el alfiz de los arcos también al interior, no solo al exterior podemos ver el alfiz, sino también a lo que es el interior, ¿no? Y justamente al fondo de estas habitaciones, que eran las enfermerías, existían unas ventanitas por las cuales los enfermos podían presenciar lo que eran las ceremonias y las misas que se celebraban en la iglesia de San Andrés. Eso es lo que le hace que la iglesia de San Andrés tenga la planta tan excepcional en L, ¿no? Tiene una planta en L, esa L tenía en la parte de arriba unas ventanitas por las cuales los enfermos, como te digo, podían presenciar las misas. ¿A cuánta población podría estar dando servicio y cuántos ciudadanos se podrían beneficiar de él? Bueno, este hospital no es solo el hospital de Coín, es el hospital también de todos los pueblecitos de la comarca: Monda, Guaro, Toloja, Losaina, Junquera. Estos pueblos no tenían hospitales y todos estaban orientados sobre todo hacia Coín. Junquera en la actualidad sigue orientada a su economía y todo hacia Coín, no hacia Ronda, que le pilla bastante lejana, ¿no?
Y el hospital, pues como te digo, no solo cubría toda la población de Coín en su momento, que en distintos periodos históricos ha tenido distintos niveles demográficos, evidentemente, sino también a de todos nuestros pueblecitos de la comarca Guadalhorce y Sierra de las Nieves, ¿no? Era lo más de Coín y lo más de la comarca también, ¿verdad? Por supuesto, servía y era de utilidad a los dos, ¿no? Hemos salido a la calle para hacer la entrada a la iglesia Paco por su puerta principal, la iglesia de San Andrés, que es la otra de las partes, como decimos, importantes del conjunto patrimonial Hospital San Andrés, ¿no? ¿Cuál es la historia de esta iglesia? ¿Qué podíamos avanzar de la misma? Bueno, como antes poquito también avanzábamos, en el primer tercio del siglo XVI, Miguel Martín Maderero cede sus casas, se traslada el hospital desde la plazuela de San Andrés hasta aquí, hasta la calle Caridad, y además dona 50.000 maravedíes para que se pudiera construir lo que es la capilla mayor. Posteriormente, la viuda de Miguel Martín Maderero, una vez que ella falleció, se dio también varias casas para que se pudiera construir la capilla mayor. En el siglo XVIII, pues tenemos datos de que Diego Mateos y Flores, hermano de un conocido vicario de la localidad, cede también la mayor parte del terreno para la ampliación de lo que es esta capilla mayor, que es en la que estamos. Realmente esta es la parte más antigua que tenemos de la iglesia, lo podemos ver incluso marcado aquí en este arco ojival. Esta fue, digamos, la fundación de esa capilla mayor de principios del siglo XVI. La iglesia, tal como la conocemos hoy, es posterior. En 1805 el obispo Lamadrid, que está enterrado aquí en Coín, en la iglesia de San Juan, fue el que erige en parroquia esta pequeña iglesia que existía aquí por entonces, y comienzan los trabajos de construcción de lo que es la espadaña que es un icono de prácticamente de la localidad, de lo más emblemático que tenemos. La espadaña es de estilo neoclásico, como se puede ver al exterior, y mientras se construía esa espadaña se construyó un pequeño campanario provisional que causó bastantes destrozos en lo que es en la zona del tejado, ¿no? Más tarde, en 1850, realmente es cuando se crea esta nave secundaria que vemos aquí, que se construye a costa de lo que es el hospital, la galería baja del hospital y la sacristía, que estaba ubicada también ahí. Como ven, la iglesia se compone básicamente de esta nave principal, esa nave secundaria, que es de 1850, y esta nave que tenemos aquí perpendicular. Esta nave perpendicular servía para que los enfermos, desde las ventanitas de arriba, pudieran presenciar lo que es la misa y las ceremonias que se celebraban aquí. Al día de hoy esas ventanitas no la podemos ver porque esta techumbre que vemos aquí, este forjado que vemos aquí, está por abajo del nivel de esas ventanitas. En su día no lo estuvo y se puede ver perfectamente en el arco ojival, que está también en parte cegado, ¿no? Comentarte que arquitectónicamente es una iglesia de planta en L, es algo excepcional y único a nivel peninsular. Fíjate, Paco, disculpa, que yo me preguntaba de pequeño cuando acompañaba a mi madre al servicio religioso el porqué de esa formación en L, por alguna circunstancia particular, no esta meramente que me estás contando del ser anexa al hospital, ¿no? Evidentemente aprovecha las dos alas deporticadas del hospital, y en esta pues los enfermos podían presenciar las misas sin mezclarse con la feligresía que venía aquí a lo que es la nave principal. Concretamente, esta iglesia con planta de L, existen dos en Sevilla, una en Jaén, existen muy pocas iglesias con este tipo de planta. Le da ese carácter excepcional también, claro, ¿no? Lo hace, la verdad, única, sobre todo no solo en Andalucía, sino a nivel peninsular. Y a destacar aquí, sobre todo, de la antigüedad de la iglesia, pues lo que vemos arriba, el artesonado mudéjar, ¿no? Con ángulos en los cuatro ángulos, tiene con unos cuadrantes en cada respectivo ángulo, y después en el centro tiene lo que se llama un almisate de lacería. Antiguamente también este artesonado cubría lo que es la nave principal de la iglesia, pero en 1886 estaba muy deteriorado y desvencijado y se desmontó. En la actualidad, por encima de esta bóveda, de esta falsa bóveda que vemos, existen restos de esa antigua armadura, que también debe ser probablemente del principio del XVI, quizás posterior, pero mudéjar, ¿no? Sabemos que la delegación de la Junta de Andalucía creemos que tiene imágenes de la misma, nosotros no podemos acceder por cuestiones meramente de seguridad, y no vamos a hacerlo evidentemente, ¿no? Pero sí que se sigue conservando cierta parte de esa estructura, ¿no, Paco? Restos, porque se desmontó en parte, como te digo, a finales del siglo XIX, en época en el episcopado de Marcelo Espínola, de un obispo que hubo en Málaga, bastante conocido, por cierto. Y el artesonado que tenemos aquí, justo como estamos diciendo en el altar, en la cúpula,
¿necesitaría mucha restauración también? Ojalá que se incluya dentro de las partidas presupuestarias previstas para restaurar hospital e iglesia. Claro. Como te digo, probablemente lo más valioso de todo el conjunto. Teníamos también otro artesonado similar, como hemos visto, en la parte alta de la escalera de subida, que se perdió en la década de los 80. Este se conserva y debería de rescatarse. Incluso debería de rescatarse el de la nave, claro, si es que se encuentra en condiciones de ser visto, ¿no? Nos queda por ver estas hornacinas que están aquí vacías y que evidentemente supongo no, yo recuerdo de pequeño que servían como donde se estaban las imágenes un poco de culto para las imágenes religiosas de culto para los feligreses. ¿Cuáles eran esas imágenes? ¿Tenemos constancia de las mismas? Por supuesto, conocemos las imágenes que existían antes de la Guerra Civil, tampoco exactamente con siglos anteriores, pero sí a partir de el antes y el después de la Guerra Civil lo conocemos perfectamente. Y por supuesto, en esta iglesia que es de San Andrés, pues el titular de la parroquia, que fue evidentemente la imagen de San Andrés, del apóstol. Esa imagen en un origen estaba en el hospital de San Andrés, de la plazuela de San Andrés, se trasladó hacia la nueva ubicación aquí en calle Caridad del hospital. Era una imagen gótica de finales del siglo XV y en el siglo XVI, primer tercio, es cuando realmente viene hacia aquí. Y aquí lo más valioso que hubo, pues, por supuesto, fue el retablo, ¿no? Un retablo con un lenguaje romanista, que tenía influencia romanista, que en Málaga existen muy pocas muestras de este tipo y estilo arquitectónico. Estamos hablando de una pieza arquitectónica de la arquitectura lignaria más importante a nivel de la provincia de Málaga. Es un retablo que está muy bien documentado. Sabemos que en 1564 se le encarga a don Pedro de Moro, que tenía 2 años de ejecución, probablemente en 1566 concluye. Y además del lenguaje romanista utilizaba también elementos del primer Renacimiento. Tenía en sus extremos laterales grifos, esfinges. En fin, la verdad que el retablo era una de las joyitas que teníamos a nivel de provincia de Málaga. Incluso fíjate que este retablo fue costeado, incluso diseñado por el obispo Fray Bernardo Manrique, que es el obispo que adquirió las casas en la Plaza Baja, futuro Palacio Episcopal de Coín, ¿no? Y la importancia de este retablo, y valga la comparación si no te importa, ¿es de la misma que la de la iglesia de San Juan o no? Bueno, este retablo en un principio fue diseñado para el altar mayor de la iglesia de San Juan. Posteriormente, en el siglo XVIII, se traslada aquí cuando empieza a ejecutarse el nuevo retablo de la iglesia de San Juan barroco, de estilo barroco, que el que tenemos hoy día es una copia, digamos, un revivalismo del anterior que se destruyó en la Guerra Civil. Y en fin, en esta iglesia, pues sobre todo importante muchas imágenes como el Santo Cristo de la Caridad, ¿no? Que era una pintura mural del siglo XVII. Es una pintura que era un crucificado, que tenía a su lado una Virgen de los Dolores, tenía también un San Juan Evangelista, formando lo que es la escena del Calvario, y también estaba el Cristo de la Santa Escuela, que era un Cristo que salía, un crucificado que salía el Jueves Santo, por la noche en procesión, lo sacaban los hermanos de la congregación que estaba muy vinculada a San Felipe Neri, tenían sus sillas bordeando lo que es el perímetro de la iglesia, y sobre todo cuando el convento de San Agustín se desamortiza, la iglesia de San Juan y la iglesia de San Andrés se ve desbordada de imágenes, tanto que aquí llegaron imágenes bastante importantes como el Santo Cristo de la Paciencia, incluso llegó pues la Virgen de la Soledad, que al día de hoy se conserva, que es una imagen del siglo XVII, que se procesiona a la madrugada del Viernes Santo, acompañada de velas. Así era la procesión en el siglo XVIII, incluso en la actualidad se mantiene fiel a esa misma tradición, probablemente el recorrido procesional incluso sea similar. Es la única procesión de Coín realmente que se mantiene fiel a la antigua, ¿no? A cómo se procesionaba esa imagen. Y a destacar ya por último sobre todo la imagen de la Virgen del Tránsito. Es una iconografía bastante inusual representar a la Virgen en el momento del tránsito. Se conserva justo en esta pequeña capilla que tenemos aquí, no está aquí porque se está restaurando toda la iglesia, y es una imagen del siglo XIX que tenía también su propia corporación, salían en procesión no en Semana Santa, sino un día especial dedicado hacia ella, y tenemos datos de ella sobre todo del siglo XX. También se conservaba en la iglesia lo que probablemente procedente de San Agustín, una colección de tablas de Miguel Manrique, que es un pintor del siglo XVII, un pintor hispano-flamenco de bastante consideración en Málaga. Todo eso pues se perdió en la Guerra Civil, salvo la imagen de la Virgen del Tránsito, que por supuesto es una de las más antiguas que tenemos en Coín. Es del 19, pero se logró salvar de la guerra, ¿no? Has dicho para no finalizar, pero yo me gustaría hacerte una última pregunta. Según todas
toda la datigrafía que nos acabas de dar, evidentemente considerábamos a la iglesia de San Juan como la catedral casi del Guadalhorce, si nos permites, ¿verdad? Y sin lugar a dudas también una iglesia de bastante importancia en toda la comarca, esta que estamos de San Andrés, no por su tamaño evidentemente, pero sí por toda esa historia que nos cuentan. Por supuesto, en el distrito San Andrés Caridad, en las zonas y en las calles aledañas, la gente tiene especial vínculo y apego por esta iglesia, la tipología de la planta de la iglesia es excepcional y la imaginería de especial devoción, sobre todo el Santo Cristo de la Caridad, ¿no?, que se encontraba precisamente en esta nave que tenemos aquí perpendicular, y en la guerra civil pues desapareció. Pues don Francisco, como siempre, agradecerle su colaboración con nosotros en Lo Más de Coín, decirles a ustedes, señoras y señores, que ya saben que a partir de ahora ya tienen a su disposición en el canal de YouTube de Canal Coín Televisión este programa, y que nosotros los esperamos en una próxima cita en Lo Más de Coín.